Hola, hola, hola a todas, ¿cómo van? Buenas. Venga, última charla antes del almuerzo. Ya Vamos está. allá, seguimos con energía. Súper charla, súper interesante, de una súper mamá, súper mujer. Va sobre interpretar los algoritmos de caja negra usando SAP, seguramente pronunciado mal SAP, ella nos lo va a contar bien. Y ella trabaja en física de partículas. Entonces, estoy segura que va a ser todo un mundo nuevo, al menos para mí, que no soy de la parte de física, aunque me encanta, y que nos va a explicar muy bien cómo interpretar estos algoritmos, porque a día de hoy es tan importante entenderlos como entender sus resultados. Y háblanos de Raquel, Sergio. Bien, pues la ponente va a ser Raquel Pessoa Rivera. Ella está ahora mismo en Chile, ahí son las 8:30 de la mañana. Le agradecemos el madrugón Es súper madrugadora. y la participación que ha tenido. Es académica universitaria en la Universidad de Chile. Y bueno, le encanta Python. Ha estado trabajando con algoritmos de aprendizaje automático aplicado a imágenes médicas y física de partículas. Y nada, la verdad que me parece una charla de un nivel muy alto, a ver si podemos ir entendiendo cositas. Así que le damos la bienvenida a Raquel. Hola Eso es. Raquel. Te haremos muchas Hola, preguntas, seguro, Raquel. hola Jimena, hola Sergio, ¿cómo están? Muy bien. ¿Tú por ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Bueno, pues nada. Gracias por conectarte tan pronto y nada, que nos intriga mucho tu charla, de verdad que todo es tuyo. Bueno, primero agradecer la invitación de poder participar en la PyConES. Estoy muy contenta de participar y bueno, en esta oportunidad les voy a hablar sobre interpretación de modelos de clasificación usando Python, abriendo la caja negra usando SHAP en física de partículas. Y en realidad son como varios temas, pero voy a tratar de contarles sobre todo en el tiempo indicado, ¿ya? Muy bien. Así Te, que, te te dejamos sola entonces. gracias. Venga. Bueno, y quisiera primero contarles brevemente sobre mí. Como ya les dijeron, yo soy Raquel Pessoa, yo soy mamá de 2 niños, soy informática y actualmente trabajo como académica en la Escuela de Informática de la Universidad de Valparaíso, en la ciudad de Valparaíso, acá en Chile. Y yo trabajo en temas de aprendizaje automático, ¿cierto? Aplicado al análisis de datos en distintas áreas, entre ellas el área de física de partículas, que es lo que les voy a contar ahora, también en el área de imágenes médicas y ahora último, recientemente estoy tratando de trabajar en temas de astronomía. Bueno, y a mí me encanta Python, yo lo uso para desarrollar todos mis experimentos computacionales, una herramienta que siempre he utilizado desde que comencé mis estudios de pregrado hasta ahora que trabajo en algunos temas de investigación. Y quisiera comenzar contándoles sobre, primero introduciendo lo que es la clasificación en el contexto de aprendizaje automático, y podemos definir clasificación como la tarea de asignar una etiqueta, una categoría a datos, ¿ya? Y esto lo vamos a hacer mediante algún modelo de clasificación de aprendizaje automático, el cual entonces va a predecir la etiqueta de nuestros datos. Entonces, simplemente asignar una etiqueta a nuestros datos. Ahora, ¿cómo construimos este modelo de clasificación? Bueno, primero estamos trabajando en métodos de clasificación supervisada. Por lo tanto, tenemos datos, ¿cierto?, que tienen previamente asignada una etiqueta. En este ejemplo tenemos un conjunto de datos, ¿cierto?, de animalitos, perros y gatos. Entonces, cada dato en este caso está representado por un conjunto de características. Por eso ahí dice un vector que pertenece a Rn, ¿cierto? Por ejemplo, el perrito puede estar representado por su tamaño, por su peso, por el color del pelaje, etc. Y también cada dato entonces tiene asignado una etiqueta que en este caso lo nombramos con la variable i, que puede tener el valor 0 o 1, ¿cierto? Entonces 0, por ejemplo, para la clase perro y 1 para la clase gato. Entonces, con estos datos de entrenamiento, después nosotros pasamos al proceso de entrenamiento, es decir, donde vamos a construir el modelo, es decir, buscar los parámetros que definen mi modelo, de manera de generar el modelo, el sistema de clasificación, que lo podemos traducir, ¿cierto?, en una función f de x, donde x es el dato, ¿cierto?, que recibe mi modelo, en este caso el dato asociado al perrito o al gato, e y en la salida de mi modelo es la predicción que realiza, y en este caso la predicción es si el dato es perro o el dato es gato, las etiquetas. Entonces, bueno, para nuestros modelos de clasificación, además de que tengan buenos resultados, que pueda asignar una etiqueta a nuestros datos de entrenamiento, también nosotros queremos que funcionen bien, ¿cierto?, para datos que no ha visto nuestro modelo, datos futuros o datos de testing, que también se denominan.
Entonces, si nuestro modelo de clasificación recibe un nuevo dato, la idea es que también pueda asignar una etiqueta de forma correcta. Ahora, ¿por qué hablamos de caja negra, cierto? Primero porque tenemos este sistema que tiene, primero, nosotros vemos que recibe una entrada, en este caso, para el ejemplo, ¿cierto? Un dato tipo gatito o perro, y que genera una salida. Pero no tenemos mucha claridad de lo que está pasando dentro de este modelo de clasificación. Y si bien nosotros, desde el punto de vista informático, conocemos y trabajamos con distintos enfoques donde tenemos la idea detrás, ¿cierto?, de cómo funcionan, lo que puede suceder es que este modelo de clasificación que nosotros estamos utilizando puede ser muy complejo. Cuando hablamos de muy complejo nos referimos a que tiene muchos parámetros, pueden ser miles o millones de parámetros que definen esta función que va a realizar la tarea de clasificación. Y el punto es que problemas complejos en general requieren modelos complejos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hablamos que nuestro modelo puede ser visto como una caja negra, por eso utilizamos esa metáfora de caja negra. Entonces, si hablamos de caja negra, también existe la caja blanca, en el sentido que es transparente, que nosotros podemos ver cómo se está realizando la predicción de nuestro modelo, pero además de ver, podemos entender e interpretar de manera simple cómo se realiza la predicción. Entonces, uno de los enfoques más simples que podemos utilizar para realizar predicciones, y en este caso clasificación, sería el enfoque de árboles de decisión. Aquí hay reglas bien claras definidas, ¿cierto?, que me van a permitir clasificar mi dato en alguna de las categorías. Pero nuevamente, si tenemos problemas complejos, un simple árbol de decisión no es suficiente, ¿cierto?, para resolver mi problema. Entonces ahí tenemos que usar métodos más sofisticados y, por ejemplo, conjunto de árboles o ensamblados de árboles, como por ejemplo Random Forest o XGBoost. Entonces aquí claramente empieza a aumentar la cantidad de parámetros que define mi modelo y por lo tanto la complejidad del modelo. Y claramente Deep Learning o redes neuronales profundas es uno de los enfoques que ha entregado importantes resultados en la resolución de problemas grandes. Entonces, en este caso podemos generar redes muy profundas, con muchas neuronas, con muchas capas, lo que claramente complejiza la interpretación y el entendimiento de mi modelo. En el fondo, tener claridad de cómo está realizando la predicción mi modelo. Y bueno, ¿y de qué manera nosotros sabemos que nuestro modelo está funcionando bien? Y en el contexto de aprendizaje automático, lo usual es utilizar esta matriz que se ve acá, que se denomina la matriz de confusión. Y es una tabla que nos muestra cómo está clasificando los datos mi modelo. Entonces cuenta, ¿cierto?, los datos correctamente clasificados, como se observa acá, ¿cierto?, en color azul, y también cuenta los datos que fueron incorrectamente clasificados. Entonces, a partir de esta tablita, nosotros podemos medir, mediante distintas métricas de desempeño del modelo, cómo está funcionando y si lo está haciendo bien nuestro modelo, ¿ya? Entonces, nosotros claramente esperamos que nuestro modelo tenga un buen desempeño, que sea muy exacto, lo que se traduce en que queremos que estas métricas tengan un valor alto. Ahora, estas métricas que muestro acá, que son súper frecuentes, se mueven entre el rango 0 y 1. Entonces, uno espera que, ¿cierto?, nuestras métricas sean bien cercanas al valor 1. Bueno, entonces hemos hablado de cómo se genera el modelo, ¿cierto?, cómo podemos medir el desempeño de nuestro modelo, pero ¿qué pasa con la interpretabilidad de nuestro modelo? Entonces sucede que en contextos críticos es súper importante, además de que tener una buena exactitud, un buen desempeño, entender, interpretar cómo funciona nuestro modelo. Y el punto acá es que si nosotros queremos obtener un buen desempeño, lo general es que vamos a tener que desarrollar o diseñar modelos que son muy complejos. Entonces, métricas altas implican modelos complejos que son difíciles de interpretar tanto para el especialista o para cualquier persona que quiera usar este modelo de aprendizaje automático. ¿Y por qué es importante interpretar? Bueno, hay contextos críticos que requieren de poder interpretar el modelo, por ejemplo, en aplicaciones médicas, ¿cierto? Si se está utilizando algún modelo que de cierta forma clasifica a los pacientes en si pueden o no pueden recibir cierto tratamiento médico, el especialista tiene que entender por qué el sistema está tomando esa decisión. En el contexto de vehículos autónomos, ¿cierto? Quienes diseñan los algoritmos tienen que entender por qué el auto en algún momento decide o no detenerse cuando va por las calles o por las carreteras.
En contexto financiero, ¿cierto? Hay políticas que regulan bien el tema de las finanzas, entonces también si se utilizan sistemas para asignar créditos, por ejemplo, para los clientes, tiene que haber claridad por qué realiza esa asignación el sistema. Entonces, y es importante entender cómo funciona y entender cómo realiza la predicción nuestros modelos, y es así que está el área que se denomina inteligencia artificial explicable. Entonces, también esta es una subárea de aprendizaje automático que se encarga de desarrollar procesos o métodos que ayudan a entender e interpretar los modelos de aprendizaje automático, y la idea es que sean entendibles por los seres humanos. ¿Ya? Entonces nosotros acá cuando hablemos de interpretabilidad nos vamos a referir a la habilidad de explicar o dar un significado en términos comprensibles para un ser humano del modelo de aprendizaje automático que nosotros estamos utilizando. Ahora, la literatura ofrece una gran cantidad de métodos en el contexto de inteligencia artificial explicable, una gran cantidad de procesos que uno puede utilizar para interpretar los modelos. Y en este caso, bueno, yo he estado probando el método que se denomina SHAP, ¿cierto? Y es el que les quiero ahora contar. Entonces, SHAP viene de Shapley Value Additive Explanation, ¿cierto? Y entonces este es un enfoque que nos permite interpretar modelos de aprendizaje automático. Este fue propuesto en el año 2017 por Scott Lundberg. Y el objetivo principal de SHAP es ayudar a la interpretación del modelo a nivel local. ¿Y por qué hablamos a nivel local? ¿Cierto? Porque yo puedo interpretar para cada dato de mi conjunto de datos cómo contribuye cada una de las variables que representa mi dato en la predicción que entrega el modelo. Lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Cómo sucede este procedimiento. Ahora, este método está basado en la teoría de juegos y en particular calcula los números que se denominan valores Shapley. Y aquí les quiero contar, ¿cierto? Muy brevemente, qué son estos valores Shapley. Y estos valores, ¿cierto? Están en el contexto de juegos cooperativos o juegos colaborativos donde se realizan coaliciones entre los jugadores, ¿cierto? Y la idea acá general es que se quiere dividir la ganancia de un juego de manera justa. Y de manera justa nos referimos a que se van a repartir la ganancia según lo que contribuyó cada jugador en la ganancia de ese juego. Entonces, ¿cómo cuantificamos esta contribución? Calculando estos numeritos que se denominan Shapley Value. Y la idea aquí general, entonces, es que se va a calcular la contribución marginal de cada jugador en este juego, ¿ya? Entonces, la idea acá es que nosotros calculamos esta contribución marginal considerando todos los posibles subconjuntos sin el jugador y con el jugador. Entonces, vamos viendo cómo es la contribución de este jugador en este juego sobre todos los posibles subconjuntos. Posterior a eso se calcula el promedio y de esa manera obtenemos acá el valor Shapley, que en el fondo nos entrega la contribución de ese jugador en la ganancia de ese juego, ¿ya? Entonces acá, si queremos hacer la analogía en el contexto de juego colaborativo, ahora en el contexto de aprendizaje automático y en los modelos de clasificación o de predicción, la ganancia del juego ahora corresponde a la predicción que nos entrega el modelo, representado por la función f, y los jugadores, ¿cierto? Ahora serían nuestras variables, porque lo que queremos nosotros es encontrar algo que nos indique cómo contribuyen las variables en la predicción que realiza el modelo. Entonces, el método, ¿cierto? Que se llama SHAP, cuantifica la contribución de cada variable en la predicción que realiza el modelo, combinando los valores Shapley, que les conté recientemente, junto con el valor esperado condicional de la función que realiza la predicción en mi modelo. Y es condicional, ¿cierto? Porque también es la misma idea que uno va tomando los distintos subconjuntos de variables para ver la contribución marginal que tienen, ¿cierto? En la predicción que realizan el modelo. Entonces, si bien hay toda una teoría súper bonita que realizó el autor de este método, nos vamos a quedar con esta idea, ¿cierto?, de la contribución marginal que realizan los distintos subconjuntos de variables. Ahora, claramente poder tomar todos los posibles subconjuntos es bastante costoso computacionalmente, pero el autor propone, ¿cierto?, diversos métodos que permiten aproximar estas soluciones. Y en particular, para el método, el enfoque que vamos a utilizar aquí para clasificar, el autor propone uno que se denomina Tree SHAP, ¿cierto?, que va asociado a los métodos basados en árboles de decisión.
Entonces vamos a usar este método y es el que les quiero contar. Y entonces acá lo más importante, pues, ¿cómo usamos SHAP con Python? Lo primero es que claramente utilizo el módulo SHAP de Python, que fue creado por el autor de este método, y es muy simple de utilizar. Aquí está el link donde está el repositorio, ¿cierto?, de este módulo. Se puede instalar con pip, con conda, y es mucho más simple de usar, ¿cierto? Simplemente importamos el módulo, y aquí utilizamos dos funciones principales que nos van a permitir crear el explicador, y luego calcular los valores SHAP. ¿Y qué queremos interpretar? Bueno, en este caso, el ejemplo que les voy a mostrar es interpretar un modelo de clasificación de eventos usando XGBoost. Y lo primero entonces aquí es contarles y introducir brevemente a qué nos referimos con clasificación de eventos y en el contexto de física de partículas. Bueno, lo primero es explicar qué es un evento, y el evento corresponde simplemente a una colisión de tipo protón-protón, ¿ya? Estas colisiones ocurren en los grandes aceleradores, como es el LHC o el Gran Colisionador de Hadrones, que está en el CERN en Ginebra, Suiza. Y la idea, ¿cierto?, es que cada vez que ocurren colisiones se generan otras partículas, ¿ya? Y estos eventos, entonces, son registrados por los millones de sensores que tienen los detectores, y cada evento, entonces, es registrado y almacenado, y el dato en sí corresponde a las diversas propiedades físicas que miden estos detectores cuando se crean estas partículas. Y en este caso, entonces, nuestro dato, que es el evento, ¿cierto? Para esto vamos a generar un modelo de clasificación que va a estar basado en el enfoque XGBoost. Y la idea es que la salida de nuestro modelo de clasificación va a ser un número que se mueve entre 0 y 1, que uno lo puede interpretar como la probabilidad, ¿cierto?, de que mi evento va a ser clasificado en la categoría señal, si es cercano a 1, o en la categoría background, si es cercano a 0. Entonces, aquí el tema es clasificar, ¿cierto? Y es una clasificación binaria porque hablamos de señal o de background, ¿cierto? Y con señal nos referimos a que se quiere identificar un evento físico de interés. Por ejemplo, podríamos identificar si se generó un bosón de Higgs. Y background sería todo fenómeno similar, que tiene un decaimiento similar a la generación de un bosón de Higgs, pero que no fue generado por un bosón de Higgs, sino que por otro fenómeno físico que en ese momento no es de interés para el grupo de investigación. Entonces, ¿con qué datos vamos a trabajar? En este caso estoy trabajando con un conjunto de datos públicos, ¿cierto? Aquí está el link de donde los pueden descargar. Y aquí se puede ver, ¿cierto?, el fenómeno físico que se quiere estudiar, y si bien se ve un poco complejo. Aquí la idea es que cuando ocurre una colisión, ¿cierto?, chocan los haces de protones, se busca si se generó un bosón de Higgs que finalmente, después de todas estas interacciones que ocurren, decayó en dos partículas elementales que son dos partículas B, ¿ya? Entonces quedémonos con esa idea. Bueno, entonces acá estos datos públicos uno los descarga, ¿cierto?, como un archivo CSV, y aquí obviamente ya empezamos a utilizar las funcionalidades de Python utilizando pandas, ¿cierto? Yo simplemente leo el archivo, obtengo mi pandas data frame, y aquí podemos ver, ¿cierto?, entonces que cada fila, que es mi dato, que corresponde a un evento, está representado por diversas variables correspondientes a diferentes propiedades físicas. Entonces cada columna son las variables, cada fila es un evento, y aquí vemos que nuestra primera columna nos da la etiqueta o la categoría a la que pertenece el evento. Entonces 1 sería que mi evento pertenece a la categoría o clase de señal, y 0 a la categoría background, ¿ya? Entonces también acá utilizando pandas yo genero mi vector usual de etiquetas de mis datos, ¿cierto? Obtengo las etiquetas y genero mi matriz X que tiene los datos que corresponden a todas las filas y las columnas que corresponden a sus variables. Entonces, en este caso, yo les dije, vamos a utilizar XGBoost, ¿cierto?, que es uno de los tantos métodos que uno puede utilizar para realizar clasificación. No voy a entrar en profundidad cómo funciona XGBoost porque eso da para otra charla. Y aquí, de forma más simple, incluso les muestro simplemente que estoy cargando el modelo que yo ya generé anteriormente, ¿cierto?, mediante el proceso de entrenamiento con la optimización de parámetros. Aquí vemos los distintos parámetros, los mejores parámetros que corresponden a la generación de mi modelo. Vemos las métricas que generó mi modelo, que se mueven en el rango del 70% de exactitud. Y en este caso, ¿cierto?, mi conjunto de árboles generados por el enfoque XGBoost tiene un total de 366 árboles. Entonces ya vemos acá que claramente resulta un poco difícil de interpretar cómo mi modelo está realizando la predicción asociada a encontrar la etiqueta o la clase de mi evento. Entonces acá, ¿cómo uso Python? Bueno, utilizando, ¿cierto?, Jupyter Notebook. Como les decía, importo el módulo de SHAP.
Aquí utilizo la función treeExplainer, que me va a permitir posteriormente calcular los valores de SHAP, que son los que me permiten saber cómo contribuye cada una de las variables en la predicción que realiza mi modelo. Y aquí entonces recordemos que SHAP trabaja a nivel local, entonces me entrega una interpretación de la predicción del modelo para cada uno de los datos que yo tengo. Entonces aquí tenemos una de las primeras herramientas súper buenas que tiene el módulo de SHAP, que me permite ver cómo contribuye cada una de las variables en mi modelo. Entonces aquí vemos que las variables que generan un aumento de la predicción están en color rosado y las variables que generan una disminución de la predicción están en color azul. Entonces el color rosado me indica acá, por ejemplo, la variable MBB, que corresponde a la masa de dos partículas B, está empujando el valor de la predicción hacia un valor alto. Eso quiere decir que está empujando la predicción a predecir señal, y el color azul, por ejemplo, esta variable que es MWBB, es decir, la masa de una partícula W y dos partículas B, empuja la predicción hacia un valor más pequeño, es decir, está empujando a que lo clasifique como background. Y si bien SHAP, ¿cierto?, por definición nos entrega la interpretación a nivel local, nos permite igualmente generar una explicación a nivel local. Y como vemos en este otro gráfico, ¿cierto?, nos entrega un ranking de variables que es generado mediante el cálculo del promedio del valor absoluto de los valores de SHAP en cada una de las variables, ¿ya? Entonces, de esta manera nosotros podemos ver cuáles son las variables que tienen un impacto más significativo en la predicción que realiza el modelo. Y aquí vemos que, por ejemplo, la variable, ¿cierto?, la masa de dos partículas B, es la que impacta más en la predicción que realiza el modelo. Luego también tenemos el otro gráfico que nos entrega el módulo SHAP de Python, que corresponde también a una interpretación global, pero aquí vemos la distribución del impacto. Y si se fijan acá en el eje X, nosotros tenemos los valores de SHAP, es decir, cómo impactan cada una de las variables en la predicción de nuestro modelo. En el eje Y tenemos las variables que definen a nuestro dato, es decir, a nuestro evento, y cada puntito acá corresponde a un dato o un evento, ¿ya? Entonces también tenemos aquí una barra de colores que nos da el valor que tiene cada una de las variables. Entonces, nuevamente, si nosotros vemos aquí la variable que tiene un mayor impacto en la predicción de nuestro modelo, vemos, por ejemplo, que la masa de dos partículas B, con valores pequeños de SHAP, ciertos valores pequeños quiere decir que esto nos hace que lo clasifique hacia el lado de background, sucede para los casos en que la variable tiene valores altos, o sea, con valores altos de esa variable, nosotros estamos empujando que el modelo prediga que se dirige hacia la clase background. Y otro también de los gráficos que nos entrega el módulo de SHAP es este gráfico que nos muestra la relación que hay entre variables. Y en este caso también, en el eje X tenemos los valores de una variable, aquí también estoy analizando para la masa de dos partículas B. En el eje Y tenemos el valor SHAP de esa variable, y acá tenemos el gráfico o una barra de colores que nos muestra la interacción con otra variable. Y en este caso estamos viendo la interacción con la variable asociada a la masa de una partícula W y dos partículas B. Entonces acá también vemos, por ejemplo, para valores pequeños de la variable MBB, tenemos valores de SHAP un poco más altos, y esto se relaciona con valores más bajos de la variable asociada a la masa de una partícula W y dos partículas B. Y así SHAP nos entrega una gran cantidad de herramientas y otros gráficos para poder interpretar la predicción que está realizando nuestro modelo. Entonces, ya para ir finalizando y resumiendo, SHAP nos permite entonces interpretar nuestro modelo de manera local, es decir, para cada uno de los datos que yo tengo, puedo ver, ¿cierto?, cómo se realiza esta predicción, midiendo con un número, ¿cierto?, bien concreto, cómo contribuye cada una de las variables que define a mi dato en la predicción del modelo, y esta predicción local también puede ser extendida a una interpretación global, como lo veíamos en la generación de este ranking de variable consistente, ¿cierto?, consistente en el sentido que se relaciona a cómo realiza la predicción nuestro modelo. Y claramente esto puede ser aplicado en cualquier modelo de clasificación. O sea, para cualquier problema donde yo uso modelos de aprendizaje automático, yo genero mi modelo, una vez generado mi modelo, aplico SHAP, veo, ¿cierto?, esta interpretación a nivel local, lo que me permite, de cierta forma, ¿cierto?, aplicando la metáfora de abrir la caja negra.
Así que aquí les dejo el link donde yo estoy subiendo el código, ¿cierto?, de las pruebas y experimentos que estoy realizando de este método. Y bueno, y agradecerles nuevamente por la invitación y quedo atento si es que hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Nos has dejado... ¡Wow! Gracias. Intenté demostrarles todos los temas, ¿cierto?, en el tiempo indicado. Sí, sí, sí. No, y la verdad es que está muy bien explicado. Has empezado desde los perritos y gatitos, que lo hemos entendido, hasta la física de partículas. La verdad que genial. Sí, una charla muy intensa, sí, sí. Sí, 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 sí. No conocíamos lo de la teoría del juego, que me ha parecido muy curioso. Si quieres hacer un poquito más de hincapié en ello, que hemos pasado por encima. Claro. ¿Me puedo volver acá? Claro, porque la idea es que este enfoque se basa en esta teoría del juego, que es una teoría de, no sé, de los años 50, ¿cierto? Sí. Claro, y aquí la idea es que está en un contexto de juego colaborativo. Entonces, en el fondo lo que se quiere medir es cómo contribuye cada jugador en la ganancia del juego. Y esto se traduce simplemente, ¿cierto?, en ver la ganancia que hay cuando está el jugador y la ganancia que hay cuando no está el jugador, ¿cierto? Entonces, por eso aquí se va calculando esta diferencia de la ganancia con el jugador y la ganancia sin el jugador. Y eso para todos los posibles subconjuntos de jugadores que se puedan crear. Entonces, en este caso, ¿cierto?, el conjunto S, que tiene dos jugadores, ¿cierto?, sin el jugador P1, que yo quiero calcular la contribución del jugador P1. Entonces, construyo un subconjunto con P2 y P3, y luego el subconjunto con P2 y P3 más el jugador. Entonces, cuando hablo de la ganancia, claro, lo hablo de forma general, y aquí F representa como la función que nos da la ganancia del juego. Entonces, mido ganancia con el jugador, ganancia sin el jugador, y eso para todos los posibles subconjuntos. Y ahí, todos esos valores que yo calculo se promedian, y ahí aparece este numerito, ¿cierto?, que se denomina Shapley Value, que nos indica entonces cómo contribuyó el jugador a esa ganancia del juego, y luego esa misma idea se lleva al tema de modelos de predicción de aprendizaje automático. Entonces, la función F de la ganancia ahora sería la función F, pero que corresponde al número de la predicción entregada por el modelo. Y la misma idea. Entonces, ¿cómo se comporta el modelo cuando está una variable o cuando no está esa variable? Genial explicado. Pues me ha sorprendido que sean los 50, porque de verdad no, yo me acuerdo en mis clases de lógica, de teoría de conjuntos, de matemáticas, de estadística, y no me sonaba, me ha parecido bastante interesante, muy guay. Pues muchas gracias. Bueno, yo ahora aprendiendo de SHAP, claro, empecé un poquito a leer este tema. Sí, enhorabuena por la charla, Raquel. Yo te quería preguntar, porque también en Discord estaba creo que es tu amigo Cristian Maureira, que ¿Sí? estaba por ahí escribiendo, y te quería preguntar porque él hablaba de XGBoost como uno de los mejores algoritmos, o por lo menos de los que tenía mejores resultados. En la experiencia tuya, en tu campo de trabajo, ¿qué algoritmos de aprendizaje automático te han funcionado mejor? Sí, bueno, en realidad ahora yo empecé a probar XGBoost para probarlo justamente con este método de SHAP, pero también trabajo con redes neuronales profundas, ¿ya? Y ahí también eso ha sido uno de los que me entrega buenos resultados en el contexto de física de partículas. Ahora sí, uno tiene que realizar varias etapas de optimización de los parámetros, entonces son métodos un poquito pesados. Entonces, por ejemplo, yo los corro en algunos clústeres computacionales, y en este caso por eso simplemente cargué el XGBoost, que es un modelo que anteriormente había corrido en el clúster computacional. Pero XGBoost y redes neuronales profundas son los que más utilizo y me dan mejores resultados. Muy bien, gracias. Pues de verdad, te están felicitando mucho en el canal de Discord, de verdad que ha gustado mucho tu charla. Ahora, si quieres, entras y los lees. Ahora voy a entrar, sí. Y nada, un placer, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nada más, nos vamos a almorzar. Exactamente. Nos vemos Sí, esta tarde. Yo me voy a desayunar. A desayunar, que aproveche. Hasta luego, Raquel. Chao, Raquel. Estén muy bien. Gracias de nuevo por la invitación. Gracias a ti. Chao. Chao.